El cuento de la lechera narra la historia de una mujer, una joven que iba a vender leche y por el camino pensó, bueno, cuando venda esta leche podré comprar huevos y con estos huevos criaré pollos y con el dinero de la venta compraré un lechón, un cerdito. Y cuando crezca este cerdo lo venderé y compraré una vaca y un ternero. Y ciertas versiones continúan y la versión que yo estaba leyendo esta semana dice que la lechera continuaba pensando mientras caminaba y decía, hoy pensaba, bueno, luego compraré un vestido verde que me pondré el día de la fiesta del pueblo y el hijo del molinero me verá y querrá bailar conmigo. Y de repente, con la emoción, ¿qué ocurrió? ¿Recordáis la historia? El cubo de leche se le cae. No, esto no es Hollywood, no se casa con el hijo del molinero, sino que la leche se le cae y se desparrama en el suelo, todo su gozo en un pozo. Y hermanos, el cuento de la lechera es el nuestro muy a menudo, ¿verdad? Tenemos planes, expectativas, tenemos sueños, ilusiones, pero todo se tambalea cuando llega el momento de la prueba, los problemas, las ansiedades, las inquietudes y estos planes que tenemos. Estas expectativas cambian cuando nos enfrentamos a la montaña insalvable de la prueba que tenemos por delante, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en nuestro texto de hoy, Juan 14. Jesús continúa hablando a sus discípulos, y digo que continúa porque Él lleva ya horas con sus discípulos en aquella habitación, en aquel aposento alto, planta primera de un edificio en Jerusalén, y están juntos celebrando la fiesta de la Pascua judía. Todo va sobre ruedas. Jesús acaba de ser vitoreado, entrando en Jerusalén, decenas de miles de personas aclamando, Hosana, tú eres el Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los discípulos, como buenos judíos, esperaban, sí, que su Mesías, que el Cristo, que el Rey prometido en el Antiguo Testamento viniera, liberara a la nación de los romanos, instaurara el reino en la tierra, como había prometido a Abraham, e Israel se convirtiera en la potencia mundial y, claro, ellos fueran parte activa de todos estos sucesos. Finalmente se va a cumplir la profecía, estarían pensando. Todo está apuntando a ello. Nuestro maestro dice ser el Mesías. Nosotros hemos sido testigos de su enseñanza, cómo confronta a los religiosos judíos. Ellos han admirado el poder de Jesús, sus increíbles milagros, calma tormentas, transforma comida y bebida, sana enfermedades incurables, incluso resucita a muertos como a Lázaro, así da gusto. Es un gozo ampararse en un líder así, ¿verdad? Todo va sobre ruedas. Ellos han dejado todo por seguirle, aunque no entienden todo lo que Jesús dice, ni siquiera todo lo que hace, incluyendo que acaba de lavarles los pies, ¿verdad? Pero parece que su inversión de fe está dando su fruto. La moral está por las nubes, están en el equipo ganador y el premio es la Copa del Mundo, nada menos. Incluso se han permitido discutir entre ellos en aquel aposento alto. Discutían como una pelea de gallos. Yo me voy a sentar al lado del Señor en el reino. Yo voy a tener este lugar de poder y primacía. Tienen grandes planes, pero la cosa empieza a torcerse. Durante esta cena, capítulo 13, versículo 21, Jesús se angustia. Y lo hace porque es consciente de algo terrible. Uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Es más, Jesús confronta al líder, a Pedro, y le dice, tú me vas a negar. 13:28. Además, Jesús ha dejado entrever que se está acercando su hora. Y por su hora significa
la cruz. ¿Qué? ¿Que se va? ¿Que va a morir? ¿Te imaginas a los discípulos? Comienzan a angustiarse. Hemos dejado todo por seguir a este hombre y ahora somos el hazmerreír de la comarca, ¿o vamos a serlo? Sí, amamos y creemos en Jesús, pero ¿qué está ocurriendo? El cuento de la lechera, ¿verdad? Todo su gozo en un pozo. Pero Jesús tiene algo que decir al respecto. Y en este texto que vamos a ver hoy, Juan 14, 1 al 14, Jesús va a hacer 4 afirmaciones. 4 afirmaciones que vamos a estar viendo en esta mañana. Afirmaciones de Jesús que nos motivan a aumentar nuestra fe en Él en momentos de preocupación. Jesús tiene algo que decir. Y lo primero que va a decir a sus discípulos en este momento de suma preocupación es lo siguiente: yo soy confiable. Podéis confiar en mí. Fíjate lo que dice el versículo 1. Leamos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Dejad de preocuparos, dice Jesús. Creed en Dios. Y para un judío, creer en Dios era un llamado sencillo. Ellos habían crecido conociendo las grandes historias de que Yahvé, aquellos grandes milagros que Dios había hecho a lo largo de la historia, se habían comunicado, Él se había comunicado con ellos de manera visual, ¿verdad? Audiblemente en el Éxodo, los profetas, Él había mostrado generación tras generación su presencia en el templo, pero Jesús, fíjate bien lo que dice el texto, no solo les apunta a Dios Padre, sino hacia quién también. Creed también en mí. Jesús les está diciendo que de la misma manera que deben de confiar en Dios y dejar de preocuparse, también han de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Amén. Es el Dios del Antiguo Testamento. Sí, su maestro, su amigo, su Salvador se va y tenemos que ponernos un poquito en su situación porque a los ojos de los discípulos parece que Jesús se va un poquito por la puerta de atrás, ¿verdad? Se va aparentemente muriendo en una cruz como un criminal. No tiene ningún sentido. Pero hermanos, aunque su situación y aunque tu situación aparentemente no tenga sentido, aunque tu realidad hoy parezca difícil de comprender a tus ojos, Jesús te dice: deja de preocuparte. Confía en mí, porque yo soy el Dios omnipotente. Jesús ni va a darte ni les da a ellos falsas expectativas. No es como cuando llevamos a nuestros hijos a vacunarse, ¿verdad? O a hacerse un análisis, ¿verdad? Jeringuillas. Y entre gritos de terror tú les dices: si no duele nada. Mentira, duele. No creemos, no podemos crear falsas expectativas y Jesús no lo hace. Jesús dice: me voy. Jesús dice: voy a morir. Pero hermanos, que Jesús se vaya, lejos de ser triste, es lo que quiere enseñar. Lejos de ser triste, que lo es necesario. Es necesario para que su tristeza y su preocupación se torne en gozo continuo. Para que a partir de este momento, aún no solo ellos, sino cualquier discípulo de Jesús que se halle en un pozo profundo, podamos no perder el gozo y confiar en Él. Por eso Jesús, fíjate lo que dice. Versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Jesús se va, pero Jesús se va para volver. Y Jesús les da un destino. ¿Cuál es ese destino?
la casa de mi Padre. Hay muchas moradas. En otras palabras, Jesús habla del cielo, la morada celestial. Es curioso e interesante porque este versículo a lo largo de la historia ha sido malinterpretado de diferentes maneras. Para muchos, la imagen de estas moradas son mansiones. Vamos a vivir en la Beverly Hills celestial, hermanos, dicen algunos, ¿verdad? Y esta creencia, entre otros, surge debido a que la traducción de la palabra moradas desde el latín, hay una traducción del griego, el idioma original, al latín llamada vulgata, y la palabra moradas en latín es la palabra mansiones. Y cuando tú piensas en una mansión, ¿en qué piensas? En lo que no tenemos, ¿verdad? En aquellas grandes casas. Pero no habla de esto, ahora lo veremos. Y, por cierto, dice que voy a preparar el lugar para vosotros. Tampoco es que Jesús ahora mismo está con un casco de albañil construyéndote una casa en el cielo. No se trata de que Jesús tiene a los discípulos ahí de peones, ¿verdad? Con Pablo como capataz y Moisés haciendo ladrillos ahora mismo en el cielo. No es esto lo que dice el texto. Primero, la palabra moradas no habla, como digo, de casas individuales y mansiones, sino habla de espacios, grandes habitaciones dentro de la ciudad celestial de Dios. Moradas implica un lugar en el cielo donde todos los creyentes tendremos acceso al Señor, comunión perfecta con Él y unos con otros. Significa que estaremos juntos disfrutando de inimaginables bendiciones, las bendiciones que solo puede suponer vivir en la casa de Dios, que en última instancia es el nuevo cielo y la nueva tierra. Hace muchos años a mi esposa y a mí nos regalaron una tarjeta de regalo en el Parador Hostal de San Marcos, en León. Este parador de San Marcos tiene la categoría de especial, no son 5 estrellas, son más de 5 estrellas. Y cuando llegamos al parador nos habían regalado una noche un amigo y llegamos y comenzamos a buscar nuestra habitación. Y éramos incapaces de encontrar nuestra habitación, no aparecía por ningún sitio. De hecho, cogimos el ascensor y acabamos yo creo que eran las catacumbas leonesas de la época, en un lugar totalmente oscuro. El cuarto de limpieza debía ser, en un edificio del siglo XVI, imagínate cómo era eso. Así que rápidamente entramos en el ascensor otra vez y finalmente encontramos la habitación. Le pregunté a la mujer en la recepción, que somos incapaces de encontrar esta habitación. Dijo, es que esta habitación es la habitación de la torre. Así que mi mujer y yo pudimos disfrutar de la torre, lugar increíble, habitación doble. Bueno, no voy a seguir en esta gran morada que es el parador de San Marcos. Un lugar increíble. Y no solo eso, sino que además teníamos acceso a los beneficios de ser parte de ser huéspedes de este hostal de San Marcos. Esto es una mísera representación e ilustración de lo que vamos a tener nosotros con nuestro Señor. Vivir con Él en la morada eterna, pudiendo disfrutar de bendiciones inimaginables. Jesús no es el albañil divino, hermanos. La preparación de este lugar no es con cemento o ladrillos, sino es con madera, es lo que Jesús está diciendo. El punto aquí es que Jesús preparó aquel lugar para ti y para mí por medio de un madero. Y por madero me refiero a la cruz. Porque es por su muerte y por su resurrección y su ascensión que Cristo ha obtenido, ha comprado, te ha preparado un glorioso lugar con Él en el cielo. Y si esto es verdad, que lo es, no ha de traer gozo, hermano, hermana, esto. Pensar en esta gloria que está por venir en medio de tu situación, en medio de un pozo
oscuro. No ha de movernos esto a confiar en Él. No ha de hacer que dejemos de preocuparnos y podamos descansar en Él y en sus promesas que son sí y amén. Porque si no fuera así, si esto no fuera verdad, fíjate lo que dice el versículo 2, final. Si no, en el centro, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Jesús dice a los discípulos, confiad en lo que os digo y confiad también en lo que no os digo. Es más, Jesús continúa y les llama a confiar en otra gran noticia. Versículo 3, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Literalmente, Jesús dice, os voy a tomar conmigo, os voy a recibir, vosotros vais a venir a mí. Un lenguaje que suena mucho a un rapto. Pero el punto aquí, hermanos, es que el sufrimiento de Jesús, la cruz, ha servido para que tú y yo hoy no tengamos de qué preocuparnos. Amén. Un amén un poco tímido, ¿verdad? Y lo entiendo, porque somos humanos y vivimos aquí y ahora. Y muy a menudo hay una perspectiva vaga, una perspectiva imprecisa, ¿verdad? Y lejana del cielo. Y de que, sí, el texto dice que Cristo nos llevará con Él, pero yo tengo un gran problema aquí. Y nos ansiamos, y nos preocupamos, y nos angustiamos de tantas maneras que nos roban el gozo. Y Jesús dice en este momento, confía en mí. Precisamente hablando de la gloria que nos espera, 1 Tesalonicenses 4:18, Pablo dice, confortaos con estas palabras. ¿Qué palabras? El versículo anterior, 1 Tesalonicenses 4:17, que seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor. Dice, siempre, siempre. Quizá las cosas no están saliendo como deseas en este momento. Quizá parece que ahora todo se desmorona a tu alrededor y sí, estás en un pozo. Y en estas situaciones, hermanos, mi pregunta, hacia mí primero, yo me pregunto y te pregunto a ti también, ¿cuántas veces paramos y pensamos en que Cristo murió y resucitó? Pregunto, ¿cuántas veces te paras a pensar en que Él volverá a buscarte? En que tu dolor y tu preocupación es temporal, en que puedes confiar en Él hoy, en que Él tiene control absoluto de tu vida. Hermano, hermana, nada, absolutamente nada va a frenar, va a cambiar el hecho de que Cristo ya murió por tus pecados y te ha preparado un lugar y te va a llevar allí con Él, siempre. Nada, no hay situación, no hay persona, no hay nada que pueda cambiar lo que Él ya ganó por ti en la cruz. Por tanto, encontremos alivio, gozo en este pozo con la realidad de que Cristo nos está diciendo a nosotros también hoy, deja de preocuparte, confía en mí. Confía en que morí por tus pecados, venciendo a tu más grande enemigo, el pecado y la muerte. Confía que nada ni nadie te podrá separar de mí. Confía en mi palabra constantemente, aún en medio de los problemas. Confía que tu fe crezca en la gloriosa realidad de un lugar eterno conmigo, donde el dolor y el pecado y las lágrimas serán cosa del pasado. Hermano, hermana, trae esto gozo a tu corazón, traer esta verdad. Jesús dice, yo soy confiable, porque yo soy el Dios que se dio a sí mismo por ti. Pero aún hay más, porque en versículo 4 Jesús dice, y conocéis el camino a donde voy. Literalmente dice esto, vosotros ya habéis conocido el camino donde voy. Ya lo habéis conocido.
Les está diciendo. Jesús está buscando aquí confortarles con, sí, la realidad del destino final, el cielo, y la realidad de que además Él viene a buscarles, a buscarnos. Y ahora les dice, queridos discípulos, estos 3 años conmigo os he dado la clave, os he hablado del camino, sabéis el camino. Y el versículo 5 demostrará la ignorancia de sus discípulos. Ellos no son capaces de hacer la conexión aún con la afirmación de que Él es el camino. Ellos le han oído, le han contemplado día tras día, 3 años. Ahora lo veremos, pero primero, ¿no somos así nosotros también? Porque en medio de la preocupación y del abatimiento nos cuesta pensar. Quizá llevas años en la fe. Llevas leyendo la Biblia media vida. Has ido a tantas conferencias ya. Has escuchado cientos de sermones. Pero sigues sin confiar plenamente en Cristo. Nosotros también conocemos las promesas de Dios, hermanos. Sabemos, ¿no? Las promesas de Dios. Nunca te dejaré. No te abandonaré. Yo estoy contigo. No temas, échate tu ansiedad sobre mí, yo cuido de ti, no tengas ansiedad. Yo soy tu protector, yo soy tu escudo, no te preocupes. Hermanos, esto es lo que sabemos, todo esto, hasta aquí. Esto es en lo que confiamos, ¿verdad? ¿O verdad? Esto es la preocupación. A pesar de todo lo que sabemos. El gozo en medio de la preocupación suele ser estar aquí abajo también. Y Jesús en su paciencia te dice, confía en mí. Yo soy el antídoto contra la preocupación. Yo soy la fuente de gozo aún en medio de la prueba. Cree en mí. Jesús está afirmando en este texto, o dando diversas afirmaciones que tienen que motivarte, hermanos, motivarnos a aumentar nuestra confianza en Él, aún en momentos de preocupación. Ha dicho a sus discípulos y nos dice a nosotros, yo soy confiable, confía en mí. Y ahora va a decir, versículos 5 y 6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Lo que Jesús es seguro es paciente. Porque el escritor Juan ahora nos presenta al primero de 2 discípulos que hacen de portavoces del grupo que demuestran no entender. Mira el versículo 5. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pedro ya le había hecho esta pregunta, por cierto, ¿a dónde vas? El 13:36. Y ahora Tomás le dice, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás dice, Señor, realmente no entendemos, no captamos a qué te refieres con esto de la casa de mi padre y las moradas. Si no conocemos realmente ese destino final, difícilmente vamos a poder encontrar el camino para llegar. Bueno, al menos Él es honesto, ¿verdad? Él es digno de imitar por nosotros. Él acude al Señor, hace preguntas, tiene dudas y las presenta. Yo me imaginaba esta semana a Jesús, es una imaginación, pero se estaría poniendo las manos en la cabeza y diciendo, Señor, Padre, o te los llevas o te los mando. Pero el Señor muestra una increíble paciencia, un carácter ejemplar ante la ignorancia de sus discípulos y responde con una de sus increíbles frases, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿De qué hubiera valido, hermanos, un regalo para ir al parador de San Marcos, a mi esposa y a mí, si no encontráramos el camino para llegar?
Jesús está mostrando el camino. Jesús habla de la absoluta exclusividad de la salvación del hombre. Es decir, solo sabiendo quién es Jesús, solo conociendo qué es lo que Él enseñó desde la palabra, solo tomando la decisión de seguirle, puedes ir al cielo. Hermano, hermana, no hay otra entrada al cielo, lo sabes, ¿verdad? No hay otro camino a la casa del Padre. El nirvana del budismo no existe. El Valhalla nórdico no existe. El Jannah del Islam no existe. El Swarga del hinduismo no existe. El Taná del confucianismo no existe. El nada del ateísmo no existe. Nada de esto es otro nombre para referirse a lo mismo. La casa del Padre existe. El cielo bíblico existe. El paraíso existe. El nuevo cielo y la nueva tierra existirá. Porque solo el Dios de la Biblia existe. Y solo Cristo, su Hijo, el Dios encarnado existe. Y solo, hermano, hermana, lo sabes. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede ir a la casa del Padre, nadie tiene vida eterna, nadie tiene perdón de pecados sin Cristo. Nadie. Mahoma existió, pero Él no es el camino. Buda existió, pero Él no es el camino. Confucio existió, pero Él no es el camino. María, la madre de Jesús, existió, pero ella no es el camino. El Papa de Roma existe, pero Él no es el camino. Tus obras buenas existen, espero, pero no son el camino. Tu familia existe, pero ellos no son el camino. Cristo y solo Cristo es el camino. Solo Él murió y resucitó por tus pecados. Sí, hermano, hermana, el cristianismo es exclusivo, ¿verdad? Exclusivísimo. No puedes buscar en otro lado. No hay donde buscar. Tomás de Kempis dijo una vez, sin el camino no hay camino. Sin la verdad no hay conocimiento. Sin vida no hay vida. Yo soy el camino que debes seguir, la verdad que debes creer, la vida que debes esperar. El cristianismo es exclusivo, no hay salvación fuera de Cristo. Pero el cristianismo también es inclusivo. Por fin usamos la palabra bien. Inclusivo. Es decir, todo aquel que cree, de donde venga, la edad que tenga, todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Por eso hacemos el llamado a creer y hago el llamado hoy también. Si estás aquí y no crees en Jesucristo, si crees que puedes ir al cielo de otra manera diferente, viniendo a la iglesia, siendo amable con tu familia y amoroso, haciendo buenas obras, hazlo todo. Pero si piensas que tú tienes acceso a Dios y podrás estar con Él por medio de otra manera que no es arrepintiéndote y creyendo en Jesucristo, quien murió en una cruz por los pecados de su pueblo y fue sepultado, mas ascendió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y te ofrece salvación hoy, el perdón de tus pecados, si no crees en eso no hay salvación. Y el Señor te dice, no solo al creyente que confíe en Él, sino al no creyente, cree en mí, cree en mí, cree en Jesucristo. Nuestra ciudad, Santiago de Compostela, es conocida internacionalmente, ¿verdad? Por el Camino de Santiago. Y aunque hay un camino más popular, el camino llamado francés, ¿verdad? Si te pones a investigar vas a descubrir, y cito lo siguiente, que la Xunta de Galicia, es decir, el gobierno, reconoce 10 rutas oficiales del Camino de Santiago. Pero esto es una forma de clasificar a las más populares. No quiere decir que
solo el camino francés valga y del resto no. Estas están permitidas. Es decir, el destino allí fuera está claro, Santiago, y los caminos para llegar son varios, son muchos. En el cristianismo solo hay un camino para un destino. Cristo es el único camino, verdad y vida para el destino final, que es estar con Dios Padre. Él es el único Dios. Y Él te dice, el Dios omnipotente, el único camino, te dice, no te preocupes. No te intranquilices, no te ansíes, confía en mí. Vamos a tomar la decisión de una vez de confiar en Él. Vamos a tomar la decisión de crecer en nuestra confianza, en nuestra fe en Él. Si Jesús no pudiera cuidarte, no te lo hubiera dicho. Si no pudieras tener gozo en la prueba, Él no te hubiera dicho, gozaos en mí siempre, Filipenses 4:4. Tened gozo en la prueba, Santiago 1:2. Si Él no quisiera darte salvación, no te lo hubiera dicho. No te lo hubiera dado. Si no hubiera querido darte gozo, no te lo diría. Si no hubiese deseado darse a conocer, no lo hubiera hecho. Y esto nos lleva a la tercera afirmación. Afirmación de Jesús que ha de motivarnos a aumentar nuestra fe, especialmente en momentos en el pozo de preocupación. Y Jesús va a decir algo, versículos 7 al 11. Yo soy cognoscible, con énfasis en la G, ¿verdad? O conocible. ¿De acuerdo? Vamos a aprender nuevas palabras quizá hoy. Yo soy conocible. En otras palabras, Dios se ha dado a conocer en Cristo. Y en Cristo, hermano, hermana, puedes conocer a Dios porque Jesús es Dios y da acceso a Dios. Jesús sigue contestando en el versículo 7 a Tomás. Fíjate lo que dice. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El contexto nos indica que Jesús en su paciencia está exhortando a Tomás y los discípulos. El versículo 7 podría traducirse más claramente. Así, vosotros sí me habéis conocido, entonces conoceréis al Padre. Efectivamente, me habéis conocido. Por lo tanto, vais a conocer o conoceréis al Padre. Y esta frase de Jesús debería ser tanto un ánimo por un lado. Hermanos, chicos, me habéis conocido, está diciendo Jesús. Creéis en mí, pero al mismo tiempo es una exhortación y un reproche. Conoceréis a mi Padre. Ya es algo que deberíais haber entendido en nuestros 3 años juntos. Jesús lo ha repetido vez tras vez. Él fue enviado por el Padre. Él vino a mostrar al Padre. Él habló las palabras que el Padre quiso que hablase. Y desde ahora, dice el texto, final del 7, le conocéis y le habéis visto. Ellos que creían que Él es el Dios encarnado, tendrían que comprender que eso era conocer. Eso era lo mismo que ver al Padre. Juan comenzó su evangelio, Juan 1:18, diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Y ahora dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él, el Hijo, le ha dado a conocer. Jesús está enseñando que el Padre se ha dado a conocer en la figura, en la persona de Cristo. Dios es conocible. Cognoscible, se puede conocer en Cristo. Y versículo 7 dice, desde ahora, desde ese momento, aún más todavía, porque Él va a ir a la cruz, y Él va a resucitar, y van a recibir al Espíritu Santo, y ellos van a entender más y más esta verdad. Deberían saberlo ya.
Pero de nuevo, al igual que nosotros, cuando nos encontramos en momentos de angustia y ansiedad, a menudo no podemos pensar con claridad. Y para muestra un botón, fíjate el versículo 8, porque ahora Felipe abre la boca. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Felipe dice: todo muy bien, Jesús, muy bien, pero queremos una solución rápida a nuestra ansiedad. Queremos salir rápido de la preocupación, así que muéstranos al Padre. Le estaba pidiendo como una teofanía, una demostración de la gloria de Dios. Somos así nosotros también. Dame la solución al problema, no me expliques tantas cosas. Dame la solución al problema. Quiero resultados. Pero con todo, como dice un comentarista, Felipe se une a la larga lista de seres humanos que han comprendido que de seguro no hay nada mejor que ver a Dios. Y así como Moisés allá en Éxodo 33 le pidió a Dios: muéstrame tu gloria, Felipe ahora en nombre de todos pide lo mismo a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús otra vez estaría, no lo hizo, no lo pone en el texto, tirándose de los pelos. O más que eso, Jesús ahora estaría entristecido. Tanto tiempo llevo con vosotros. Ya deberíais saber que yo he venido para mostrar al Padre y su gloria. Deberíais saber que podéis conocer a Dios gracias a mí, pero no comprendéis, realmente no me conocéis bien. Versículo 9, segunda parte: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, Felipe? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entramos en terreno resbaladizo, porque el texto dice, o Jesús dice, Juan dice, Dios Hijo y Dios Padre son dos personas distintas, ¿verdad? Junto con el Espíritu Santo. Incluso realizan distintas acciones, distintas personas, distintos cometidos o responsabilidades, podemos llamarlo así, pero un solo Dios, una sola voluntad, una sola deidad, una sola esencia, naturaleza. Por eso, separar, disociar al Padre del Hijo, como que uno es más importante o uno es más Dios que otro, es un grave error, gravísimo error. Y Jesús corrige este error hablando de la profunda unidad que hay entre las personas de la Trinidad. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Somos una sola esencia, una unidad en tres personas. Está clarísimo, ¿verdad? Por eso lo que Jesús habló y las obras que hizo, aunque fueron hechas por Él, segunda persona de la Trinidad encarnada, sus palabras, dice, son las palabras del Padre. Sus acciones son las acciones que el Padre que le envió le pidió hacer. Hay diferencia, pero no hay diferencia. Diferencia en personas, pero no hay diferencia en que Él es Dios. Y vuestra cara de póker me lleva a pensar que esta ilustración o esta explicación puede ser insuficiente. Espero que no sea errónea y mucho de menos herética. Y puede hacer surgir y hará más dudas y preguntas, pero precisamente esto muestra dos cosas. Muestra, número uno, que hay aspectos del ser de Dios, reconozcámoslo. Hay aspectos del plan de Dios que el ser humano no puede llegar a comprender en toda su extensión. Hermanos, a fin de cuentas, adoramos, seguimos, servimos a un Dios infinito. Deuteronomio 29:29. Dice que las cosas secretas pertenecen al Señor
nuestro Dios. Pero el texto sigue: las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Es decir, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer por medio de la creación, ¿verdad? Hemos estudiado esto, revelación general, pero de manera especial se ha revelado en el libro que tenemos delante. Y es aquí, en este libro, que tenemos el privilegio de conocer a Dios. ¿No creéis esto? Lo dice aquí el versículo 10, fíjate. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿No creéis? Dice Jesús, creed en lo que yo digo, creed en mi teología. ¿Quién soy yo? Y si no, al menos creed en mis obras, en mis hechos, que el Padre me ha hecho hacer. Hermanos, este texto demuestra que cuando nuestro conocimiento de Dios aumenta, nuestra certeza, nuestra fe, nuestra confianza en Él aumenta, especialmente en momentos de prueba. Esta semana leía de un experimentado piloto de aviones que ha creado una app para el móvil con el fin de informar con detalle acerca de la increíble tecnología, la física, el funcionamiento, los entresijos de ese aparato llamado avión. ¿Y por qué ha creado este app? El fin es el de tranquilizar a muchas personas que tienen miedo a volar. En este caso podemos decir que la información es poder. O más específicamente, la información es ausencia de preocupación. ¿Cuánto más con nuestro Dios, iglesia? Conocer más a Cristo es el antídoto contra el miedo, contra la preocupación. Pero cometemos de nuevo un error. No crecemos en nuestra fe, a veces, ¿verdad? No tenemos fe porque no le conocemos en profundidad, igual que los discípulos aquí. Y a menudo no le conocemos más porque quizá no nos atrevemos a preguntar, porque tenemos miedo al hombre. Otras veces no crecemos en nuestro conocimiento por pura pereza, por puro desinterés. En otras ocasiones es el pecado el que nos aleja de Dios y de querer abrir nuestra Biblia y observar su obra en la historia. Otras veces nos dejamos engañar y pensamos que la solución a nuestra preocupación y ansiedad está en la sabiduría humana, lejos de Cristo y su palabra. Y esta mañana Cristo dice, deja ya de buscar excusas, no te preocupes, cree en mí. Por eso Jesús les está diciendo que crean sus palabras, que crean en quien Él dice ser, el Dios infinito encarnado, igual a Dios Padre, porque Él es Dios. Y les dice también que crean en sus obras, en los milagros que ellos han visto, que demuestran que Él es verdaderamente Dios y tiene que moverles a confiar en Él. Nosotros no tenemos a Jesús delante hoy, ¿verdad? No caminamos con Él en el sentido literal. Pero hoy todavía podemos leer, podemos conocer más quién es Él, lo que Él ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, esto tiene que movernos a dejar de preocuparnos. Conociendo más el carácter, la obra de Dios, aprender ¿qué dice y por qué lo dice? Hermano, hermana, observa qué ha ocurrido con aquellos quienes han profundizado en su relación con Dios. Mira y cree en la obra milagrosa de la salvación en tu vida y en la vida de la congregación y en la iglesia a lo largo de la historia y de todo creyente. Él se ha dado a conocer. Nos da el privilegio de conocer sus entresijos. ¿Para qué? Entre muchas cosas. Para que no se turbe tu corazón. Para que confiemos en Él. Él es conocible, cognoscible.
Y la cuarta afirmación de Jesús que ha de motivarnos a aumentar nuestra fe en Él, la encontramos en los versículos 12 al 14. Jesús dice: yo soy tu compañero. Yo soy tu compañero. Jesús insiste en que crean en Él. Y ahora Él va a poner la vista en el futuro. Versículo 12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Jesús sigue llamándoles a confiar. Pero lo que les está diciendo es que si confiáis en mí, yo voy a obrar por medio de vosotros. Él va a actuar haciendo obras mayores. Él acaba de decir que creed en mí aún por mis obras, por mis milagros. Son evidencia de que yo soy Dios. Pero Él aún da más evidencia a estos discípulos. Y da más información. Y por tanto más motivos para creerle. Y por tanto menos motivos para preocuparse cuando Él se vaya. Él se va con el Padre. Él se va a ir de su lado físicamente. Pero Jesús promete su presencia constante. ¿Recordáis Mateo 28? Yo estoy con vosotros todos los días. De hecho, 2 versículos más abajo, versículo 16, Él promete la llegada de el Espíritu Santo. Jesús no abandona a los suyos. La Trinidad al completo está con nosotros y en nosotros. El versículo 18 no nos deja huérfanos. Él es y será siempre nuestro compañero. Y Jesús ahora dice que lo va a demostrar en los discípulos cuando ellos, dice el versículo 12, que hagan obras mayores que las de Jesús. ¿Qué significa esto? Sus obras de los discípulos serán mayores, no porque está comparando las obras de Jesús y las de los discípulos, de hecho, todo lo contrario. Además, difícilmente un discípulo podría hacer un milagro mayor que resucitar a un muerto o multiplicar comida, que, recordamos el libro de los Hechos, hicieron grandes milagros en el poder de Jesús, hicieron muchas obras, pero ninguna mayor. Por lo menos serían iguales en ese sentido. Pero el sentido de obras mayores aquí está en lo que los discípulos podrán hacer después de la muerte y la resurrección de Jesús. Mayores es el sentido de que son la continuación de la gloriosa obra de Cristo. En otras palabras, estas obras serán en el poder de Jesucristo, que ya no está esperando la cruz, sino al otro lado de la cruz. Serán en el poder de Cristo ya glorificado y sentado a la diestra del Padre y habiendo enviado al Espíritu Santo para obrar por medio de su iglesia. No es la calidad de las obras, sino que serán hechas en el poder del Jesús glorificado por medio de su Espíritu Santo. Estas son las obras. Y la pregunta es, ¿de qué manera lleva obrando el Cristo victorioso por medio de su Espíritu Santo a través de su iglesia en estos 2000 años? La manera principal es la siguiente: expandiendo el reino, salvando a muchos. Millones de personas han sido receptores del milagro de la salvación en el poder del Espíritu Santo que Él envió. Y también millones de personas, esas mismas personas, podemos ser más y más como Cristo en su poder. Estas son las grandes obras. Esta es la gran y mayor obra de Cristo por medio de nosotros. Por eso era necesario que Jesús muriera y volviera al Padre. Era necesario que Él se fuera para ganar un lugar para nosotros en el cielo, para ganar nuestra salvación, para ser el único camino al Padre, porque así Él va a volver a buscarnos, porque va así a ser nuestro compañero siempre.
Si no hubiera muerto, no habría nada de esto. Si no hubiera habido separación, no habría nada de esto. Él se fue para que nosotros hoy hagamos grandes obras en la extensión del reino, que además nos asegurarán de que Él sigue con nosotros hoy. Siempre. Él está con nosotros siempre. Y esto es la prueba. El Señor sigue salvando hoy. Él está físicamente en el cielo esperando volver, pero mientras tanto, en nosotros, en su iglesia, obrando por medio de su Espíritu Santo. Jesús no te ha abandonado, ni les ha abandonado a los discípulos. Él es nuestro compañero y por eso nosotros hoy podemos acudir constantemente a Él. ¿Cómo? En oración, que es precisamente como termina esta sección. Versículo 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, hemos de entender estos versículos en su contexto. Pedir todo no significa que Jesús es el genio de la lámpara maravillosa. Ferrari, una mansión, quiero ser una superestrella de la NBA. No se trata de eso, ¿verdad? Dice un autor lo siguiente: asumir que podemos obtener todo lo que queramos a través de la oración no solo es incorrecto, sino extremadamente peligroso. Nos convertimos en hedonistas espirituales, personas codiciosas que viven para las cosas de este mundo y pretenden ser espirituales. Este es el problema con la teología de la prosperidad. Es un acercamiento mundano a la vida bajo el disfraz del poder de la oración. Si lo que dicen los predicadores de la prosperidad es cierto, nosotros estaríamos en control y no Dios, quien se convertiría en un mero títere sirviendo nuestros caprichos. Este movimiento es herético, erróneo. Hermanos, pedir cualquier cosa y decir en el nombre de Jesús no es lo que Jesús está diciendo. Se ha de pedir de acuerdo a su voluntad. Esta semana mi esposa me decía lo siguiente: querido esposo, bueno, no me lo decía, creo que sí, pero pídeme el postre que quieras para el domingo y yo lo haré. Y le dije, sí, quiero una tarta de crema de plátano con nata, mi favorito. Y mi esposa me dijo, demasiado complicado, no tengo tiempo. No me malinterpretéis, no la estoy criticando. Y además estoy convencido que mi esposa es la mejor repostera de la congregación. Estoy dispuesto a sacrificarme, hermanos, hermanas, ser jurado de todo postre que queráis traerme, pero el punto aquí es que ella me dijo, pídeme lo que quieras, pero dijo, pídeme de acuerdo a mi voluntad y mis posibilidades, ¿verdad? De la misma manera Jesús dice, yo estoy contigo, pídeme, pero pide de acuerdo a mi voluntad, pide, dice él, para la gloria de Dios. ¿Nos damos cuenta? El pedir está centrado no en nosotros, sino en su gloria y en el plan de extender el reino. Por tanto, hermano, hermana, sí, pide al Señor, insiste, pero pide diciendo, Señor, ayúdame en esta necesidad. Señor, rescátame de este problema. Señor, provee de esta solución. Amén, pide al Señor. Pero también hemos de entender que hemos de orar. Señor, ayúdame a entender que sí, quiero sanarme de esta enfermedad. O sí, necesito algo. O quizá alguien necesita algo y quiero pedirte. Pero Señor, ayúdame a entender que lo que tú contestes, que sea para tu gloria y para que yo siga siendo útil en la extensión del reino. Y si no va a ser así, no me lo des. Eso requiere cierta madurez, ¿verdad? Es decir, oramos con fe al Jesús que está en nosotros, que es nuestro compañero.
Y recordamos que Él actuó y sigue actuando, cumpliendo su voluntad de extender su evangelio en la tierra. Y pensar así tiene que eliminar muchos motivos egoístas en nuestra oración. La oración ha de traer descanso al alma afligida en el pozo de la desesperación, ¿verdad? Pero tiene que recordarnos, sí, que Él sigue con nosotros todos los días, que su misión sigue en marcha, que su cuidado con su pueblo es constante y su amor no se apaga. Y hemos de pedirle de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Pide de acuerdo a su voluntad y para su gloria. El conocido pastor inglés que citamos constantemente, Spurgeon, ¿verdad? Moría el 31 de enero de 1892, hace 132 años. Y como digo, tan conocido y tan citado, el más citado de todos, ¿verdad? Pastor, dice una biografía que murió de gota, insuficiencia renal y corazón roto. Spurgeon luchó por mantener su salud física durante muchos años, pero según su esposa Susana, Spurgeon terminó sus días tan abrumado, tan entristecido, debido a un conflicto contra el tremendo liberalismo que se encontraba sumido en la iglesia inglesa. Spurgeon había sido recompensado por su fidelidad con muchas calumnias y burlas, incluso por parte de compañeros ministros, muchos de los cuales habían sido antiguos alumnos suyos. Esto hacía que su cuerpo, su mente experimentase episodios de depresión e incluso persecución por parte de estos hermanos, hasta que llegó el momento de que su cuerpo falló. ¿Cómo permaneció fiel en ese pozo nuestro hermano Spurgeon? Él había puesto su confianza en Cristo y eso traía aún gozo en la prueba. Y él dijo, el cielo va a ser aún más lleno de gozo porque hemos sido llenados de angustia aquí abajo. Y este discípulo de Cristo es un ejemplo para nosotros, porque sí, seamos realistas, en el mundo tenemos aflicción, ¿verdad? Y más por ser seguidores de Cristo, pero confía. Cristo ha vencido. Y en Cristo, hermanos, el cuento de la lechera acabará de manera gloriosa, aunque la leche se haya desparramado por el suelo. O tus sueños no se hayan cumplido, o tus expectativas no se cumplan. Hermano, hermana, que el mundo no nos robe el gozo en Cristo. Que tu preocupación no te robe tu gozo, tu confianza en Él. Cristo vive. Cristo está esperando volver a buscarte. Él está con nosotros aquí y ahora y Él te pide que confíes en Él y que le pidamos en toda situación de la vida, grande o pequeña, en toda preocupación grande o pequeña. Él se ha ganado que podamos confiar en Él. Él ha abierto el camino al Padre, al cielo. Él se ha dado a conocer a sí mismo al Padre. Él nos ha enviado al Espíritu Santo que está en nosotros hoy. Él es nuestro compañero que no nos abandona en medio de esta batalla. Querida iglesia, dejemos de preocuparnos y pongamos nuestra mirada y nuestro gozo en Cristo. Creamos en Dios, creamos en Él. Oremos. Señor, en ti esperamos. Y esta espera ha de ser una espera ansiosa y confiada. Y esta espera está así, llena de preocupaciones y de caídas y de pecado.
Pero Señor, te pido que nos ayudes a mantenernos firmes, mirándote a ti, esperando en ti, conociéndote más, acudiendo, arrepentidos por otra vez caer en el mismo pecado. Ayúdanos, Señor, a traer la verdad a nuestra mente y que esto traiga solaz, descanso, confianza, aún en medio del pozo. Un pozo que a veces nos buscamos por medio de nuestro pecado y a veces nos viene. Pero Señor, en toda circunstancia y situación, tú dijiste allí a esos discípulos, confiad en mí. Y nos dices a nosotros hoy, confía en mí. Y es lo que queremos hacer como iglesia, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.